Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un entrenador que es referencia para muchos entrenadores chilenos actuales, entre ellos Pellegrini. Y estamos hablando de Fernando el Tata Riera, en el que hoy vamos a conocer toda su historia y vamos a conocer los principios de su modelo de juego que tanto están inspirando a entrenadores de ahora. Así que nada, vamos a empezar. Riera nació un 27 de junio de 1920 en Santiago de Chile. Su carrera como futbolista inició en 1939, fichando con Unión Española, equipo de su país natal, pero fue realmente en el equipo de Universidad Católica donde alcanzó uno de sus mayores logros como jugador, ganando el título en el año 1949. El Tata es un jugador que su posición en el campo habitualmente era de delantero. Llegó a jugar hasta la Copa del Mundo de Brasil de 1950 y fue el primer jugador en ese momento chileno que llegó a un club europeo. Después de alcanzar el título con Universidad Católica, cambió de aires y se fue al Stade de Reims en 1950. También jugó en el Rouen y con un breve paso por el Deportivo Vasco de Venezuela. Y es en 1954, 4 años después de la Copa del Mundo de Brasil, con 34 años, cuando decide colgar las botas y empezar su carrera exitosa como técnico. Esta etapa comienza con Riera dirigiendo a los belenenses de Portugal a nivel de clubs. Después, 3 años más tarde, llega al banquillo de la selección chilena de fútbol para estrenarse en un campeonato sudamericano, en 1959. En 1962 da inicio la Copa del Mundo en Chile, y todo esto venía después de un terremoto que mató a más de 50.000 personas. Esto supuso para el país un antes y un después, porque todo lo que al fútbol chileno se vio muy reflejado en ese mundial después de la desgracia que había ocurrido. Por lo tanto, se mantiene ahí como un punto de inflexión para lo que es el fútbol chileno. Bajo las órdenes de Riera, Chile logró ganar los cuartos de final a Rusia. Perdió ante el impresionante Brasil de Garrincha, Didi, Babá, Nilton y Yalma Santos en las semifinales, y selló el tercer puesto ganando por 1-0 a Yugoslavia. Y no solo fue importante este tercer puesto en este mundial, sino que el estilo y sobre todo, que hablaremos más tarde, el profesionalismo que inculcó a esa selección chilena marcó un antes y un después. Después del rotundo éxito que tuvo por su paso como entrenador de La Roja, Fernando Riera fue fichado por el Benfica de Portugal, uno de los equipos emblemas y con mayor poder en Europa en esa época. El Tata llegó a un equipo que contaba ya con el histórico jugador Eusebio como referente. Dentro de Portugal, el equipo fue dominador absoluto ganando 27 partidos, empatando 2 y perdiendo solamente 1, lo que les aseguró el título de la primera división. Y es verdad que perdió la final de la Copa Intercontinental ante el Santos, pero la trayectoria en Benfica se puede considerar de muy buena. En la temporada siguiente el Benfica logra lucirse en la Copa de Europa, hoy en día el torneo de la Champions League. En semifinales empata 0-0 ante el Feyenoord en la ida y después gana por 3-1 en Lisboa para clasificar a la final, donde cae por 2-1 ante el Milán. En 1963, Riera quedó en la historia como el único entrenador chileno que ha disputado una final europea. Después de Benfica, llega a España, al Español de Barcelona, y mira lo que le ocurre. Su etapa realmente en el fútbol español no fue brillante, fue destituido en la temporada 69-70 en la que el equipo barcelonés consiguió ascender a primera. Con el Deportivo La Coruña, en la temporada 73-74, descendió a tercera y Riera cumplió una dilatada carrera durante la que dirigió, entre otros, a Boca Juniors, Oporto, Sporting de Lisboa, Universidad Católica y Monterrey, donde concluyó en 1989. Riera es un entrenador que no se le puede medir únicamente por logros a nivel de títulos, sino que se le debe medir también por lo que consiguió a nivel de mentalidad. Ya lo hablábamos también con algunos entrenadores que habían entrenado a la selección venezolana, que cambió la historia de un país. Pues Riera se puede considerar uno de ellos, que cambia sobre todo la mentalidad en el fútbol chileno, le da un toque de profesionalismo, y es algo que vamos a ver ahora en los principios de su modelo de juego, porque ahí es donde empezamos a ver los cambios que ha producido a largo plazo. Bien, vamos a ver ahora los principios del modelo de juego de Fernando Riera, y lo primero que debes saber es que es capaz de implantar un profesionalismo dentro de la selección chilena, en este caso, también dentro de los equipos en los que entrenó, pero sobre todo dentro de la selección chilena, que no lo tenía, y logra dar esa mentalidad nueva a un país en el que empieza a tener el fútbol como uno de los deportes principales. Y esto lo hace con una metodología de entrenamiento exigente, con unos principios fuera del terreno de juego que también eran fundamentales para él y que todo futbolista debía cumplir, y con un sistema de juego que realmente no era excesivamente novedoso para la época porque se jugaba así, pero sí que logró darle ciertas modificaciones para hacerle mucho más interesante. Bien, mira,
Este era el modelo de juego, este era el sistema de juego que estaba utilizando Fernando Riera, que le daba una serie de principios dentro del terreno de juego. Partían con un 4-2-4, que era algo ciertamente habitual para la época y que luego terminó dando una estructura con 4 jugadores aquí, luego terminó abriendo 4 jugadores aquí, luego ya sabes que terminó marcando con un 5-3-2, marcando un 4-3-3, es decir, diferentes evoluciones que se han ido implantando a lo largo de la historia en función de la velocidad del juego que se le iba dando. En esa época, un 4-2-4 era más que suficiente para atacar con mucho volumen de jugadores, dar poco sentido al juego en el centro del campo y mantener una defensa férrea, ruda, en el que me permitiese tener cierta tranquilidad en la zona de ataque. Pero Fernando tenía unos principios dentro de su modelo de juego y es que quería muy buen trato de balón. Por lo tanto, estos dos jugadores adquirían mucha importancia cuando el equipo tenía la posesión. Los jugadores laterales también se proyectaban en ataque y estos jugadores, pese a mantener un equilibrio, una posición muy abierta, sí que intentaban dar equilibrio al equipo. Por lo tanto, empezábamos a ver una estructura muy asentada, un orden táctico realmente muy profesional para lo que se vivía en esos momentos en la selección chilena, y por eso fue capaz de darle esa estructura tan asentada que se ha ido manteniendo a lo largo de los años en el fútbol europeo, realmente en el fútbol mundial, con mucho más profesionalismo del que se llevaba en ese momento y con la idea de que el entrenamiento era una base fundamental para poder seguir avanzando. Obviamente Riera implantó en la época una serie de condicionantes que en ese momento podían ser llamativos, ahora obviamente no parecen tan fuertes. Dentro de las normas que tenía, es que los jugadores que estaban muy acostumbrados a salir les tenía muy atados en corto, no les permitía hacer ningún tipo de salida nocturna. Cuando tenía partido les convocaban 3 días antes, se trabajaba durante esa jornada de trabajo, esa jornada de concentración, se trabajaba todo lo que iba a ser el modelo de juego, todo lo que iba a ser los principios que se querían desarrollar dentro del partido, y sobre todo algo muy importante es que prohibió la entrada de todos los directivos, de todo el personal que era ajeno al vestuario, al propio vestuario, algo que antes era muy habitual ver bajar al directivo a saludar a los jugadores. Lo prohibió, le dio cierto empaque a la plantilla, le dio ese protagonismo, le dio esa privacidad y logró hacer un grupo muy fuerte que, como has visto en el vídeo, quedó hasta tercero en uno de los mundiales más competitivos que ha habido hasta la fecha. Bueno, y hay un hecho que no te he querido contar y quiero que descubras por ti mismo y me lo dejes en los comentarios. ¿Sabes cuál fue el partido más importante que dirigió Fernando Riera en su trayectoria? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, compártelo. Nos vemos en el siguiente. Chao.